Bueno, Egunon. Yo os vengo a hablar de una experiencia que hemos llevado a cabo en los últimos 5 años en Eibar, que partió de la iniciativa de varios profesores y estudiantes en aquel momento, que ahora ya son arquitectos y futuros doctores, y como bueno, este tipo de procesos que son largos, pues ha ido entrando gente, saliendo gente, y bueno, estamos unos cuantos que todavía continuamos ahí en la batalla. Bueno, esta experiencia yo la catalogo como un proyecto de investigación-acción, donde hemos intentado no limitarnos a cuestiones puramente teóricas, sino que pues llegar a actuar y ejecutar nuestros planteamientos. El objetivo del proyecto era plantear una política de gestión urbana para la recuperación de edificios industriales del movimiento moderno de Eibar y, bueno, y en el cual hubo una fase teórica que duró pues, como unos 3-4 años y que se ha culminado con un caso piloto para hacer efectiva toda esa teoría o todos esos planteamientos teóricos que teníamos. Bueno, para el que no conozca Eibar es un foco industrial que nace en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, y empieza a fortalecerse como foco productivo a raíz de la fabricación de arma corta, escopetas, pistolas, etcétera, y mediante un proceso de diversificación en los años 20-30 pues, va generando una industria ya pues, importante en el país. Entre las empresas más importantes pues, estarían Orbea, Beisteg Hermanos BH, GAC, Solac, la propia Lambreta, Alfa, etcétera, etcétera. Muchas empresas que luego han sido importantes y que partieron pues, de pequeños talleres de 10 personas, talleres de 15 personas, algo muy común en Eibar. En esta producción industrial, pues a la vez de esta producción industrial también se fueron generando arquitecturas muy interesantes ya desde finales del siglo XIX, pequeños talleres de madera que tenían unos rasgos que casualmente pues, se adelantaban, eran prototipos modernos que se adelantaban a lo que posteriormente llegaría pues, en la década de los 30, 40, 50 con el movimiento moderno. Por tanto, podemos decir que en Eibar se produce como una hibridación o una unión entre lo que es la tradición local de talleres, de industrias locales y las propuestas de vanguardia que luego que llegarían pues, a partir de los años 20, 30, etc. Actualmente, bueno, contabilizamos durante la investigación un total de 700 espacios industriales, propiedades industriales, no todas evidentemente del movimiento moderno, pero un gran número de propiedades industriales. Entre ellas, pues, una buena cantidad pertenecientes al movimiento moderno, las cuales están recogidas en los registros del Docomomo. Ejemplos, los que hemos visto anteriormente, como Locomociones Lambreta o la Fundición Aurrera, o pues este pequeño edificio del taller de Pablo Soroa, muy tradicional en Eibar, donde se combina el uso habitacional y el productivo, las plantas superiores para viviendas, las 2 plantas inferiores para talleres, la propia familia vivía en el lugar productivo y que actualmente pues, se encuentran en estado de abandono. La mayoría de edificios están o en desuso, parcialmente en desuso o totalmente en desuso, con la dificultad de que el plan urbanístico, el plan general de Eibar, pues muchos de estos edificios bueno, los ha dejado fuera de ordenación, con la casualidad de que hay un parón de toda la burbuja inmobiliaria, de todo el proceso de construcción en los pueblos, ciudades, bueno, de toda España, diría, y bueno, quedan en un stand-by todos estos edificios que con un futuro pues, un poco incierto. Muchos de ellos fuera de ordenación, la Administración no tiene muy claro qué políticas plantear para recuperar todos estos edificios. Entonces, bueno, pues nos encontramos realmente con partes de ciudad en Eibar que están vacías, que no tienen uso
que se van deteriorando paulatinamente, como ha dicho Celestino, pues es un patrimonio muy frágil, o sea, muy frágil en cuanto se dejan de usar, empieza a entrar agua, las armaduras empiezan a oxidar, empieza a romper estructura, la gente empieza, el efecto de los cristales rotos, la gente empieza a lanzar piedras sobre los ventanales, o sea, es un patrimonio que, pues bueno, con una pompa de jabón, casi, ¿no? Otro ejemplo de taller también prácticamente en desuso, solamente vive la familia en la última planta, el taller de Gaspar Arízaga, en el cual también se hacían escopetas y que está prácticamente vacío. Esa es una foto interior de hace un par de años para ver cómo eran por el interior estos talleres, estos tallercitos, y actualmente pues en desuso. Bueno, a la hora de plantear la investigación-acción, partíamos de ciertas premisas. La primera premisa era asumir que el patrimonio arquitectónico, y ni digamos el industrial, es algo dinámico, es un fenómeno dinámico. Y por tanto hay que, por un lado, lidiar con asumir que va a transformarse y va a cambiar, o sea, la arquitectura por naturaleza cambia, que es inevitable pero también es necesario que cambie. Y, por otro lado, pues lidiar con la permanencia de sus rasgos esenciales, lo que se denomina en patrimonio la autenticidad de todos estos edificios. Entonces, siempre trabajar en ese muchas veces frágil equilibrio, ¿no? De permitir que se transforme el edificio, pero a su vez mantener los rasgos esenciales. Por otro lado, entender que estos edificios, así lo entendió Cedric Price en el proyecto Pottery Steamboat, son un soporte que tiene que servir para la transformación económica, social, cultural, pues de regiones, de pueblos, de ciudades, etc. Estos edificios, que también se ha dicho, actualmente se sitúan en lugares muy centrales en las ciudades, más todavía en Eibar, que están insertados en la trama urbana y, por tanto, tienen vocación de ser centralidades y generar ciudad. Son espacios que están actualmente en desuso y creemos que es una gran oportunidad para regenerar tanto Eibar, pero también la comarca o más allá. También algo que ha dicho Cohen, acercarse a toda esta problemática de una manera holística, no solo de una manera objetual, que muchas veces los arquitectos nos acercamos a este tipo de problemas analizando los edificios, viendo qué detalles tienen, el espacio, etcétera, cuando tenemos que entender que son artefactos urbanos que forman parte de una ciudad y, por tanto, hay componentes económicos, sociológicos, legales, urbanísticos, etcétera, que tienen que ver también con el artefacto, finalmente. Y pues la última punto de partida sería acercarnos a toda esta problemática con una actitud proactiva. Habitualmente, pues en los ayuntamientos de nuestra región se limita siempre a hacer unas ordenanzas, proteger ciertos edificios y pasar la pelota, ¿no? Pasar toda la presión al propietario de estos edificios, ¿no? En el caso de Eibar, además, muy problemático porque prácticamente el 100% de los edificios son privados, son de industriales, no son de la municipalidad, no son de la Diputación, no son del Gobierno vasco, son particulares. Con lo cual, bueno, pues lo que se hace habitualmente es obligar al propietario a rehabilitarlo, etcétera, cuando no comprende por qué aquello tiene valor o por qué tiene que rehabilitarlo. Si es una fábrica que le ha dado de comer durante X años y, pues bueno, pues ahora se derriba y se hace viviendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, porque dentro de la especificidad que también hablaba Celestino, además de la fragilidad, está el hecho de que es un patrimonio local. Y muchas veces cuando yo he asistido a congresos sobre patrimonio del movimiento moderno, etcétera, se habla siempre en términos, bueno, pues de así como absolutos, ¿no? Lo mismo que vale para Villa Saboya, vale para un edificio de Mies, como vale para un taller de Eibar. Y creo que es una cuestión muy importante entender la especificidad de este patrimonio. Bueno, el proyecto de investigación, que se llama Berreibar, de alguna manera en euskera, renovar Eibar, parte de, bueno, ya desde el principio se intuye, luego un desarrollo, una investigación teórica, etcétera,
pero se parte de la importancia de considerar los tres agentes principales que veíamos en este problema, ¿no? Por un lado, los propietarios de los talleres y edificios industriales; por otro lado, las instituciones, la más cercana, el propio Ayuntamiento de Eibar, pero también el Gobierno vasco, o en su momento Donostia 2016, que también colaboró puntualmente en financiar esta investigación, y sobre todo pues, a la sociedad, y en concreto pues, a gente, a jóvenes o no tan jóvenes que quieren emprender, que necesitan espacios a un precio razonable, que necesitan espacios para hacer cultura, para hacer acción social, etcétera, etcétera. Y, por tanto, pues nos pusimos a trabajar con estos tres agentes clave, diríamos, en Eibar. Paralelamente a esta investigación, yo he ido desarrollando también mi tesis doctoral, bueno, que es más dedicada a lo que es la historia de la arquitectura industrial en Guipúzcoa, sus rasgos, incluso trabajar los criterios de intervención desde un punto de vista puramente arquitectónico. Pero, como digo, pues en el proyecto de Eibar pues hemos ido analizando otras cuestiones, ¿no? Más allá de lo puramente objetual o los criterios de intervención, etcétera, pues ha ido trabajando con sociólogos, ha ido trabajando con abogados para estudiar temas sociológicos de Eibar, cuestiones legales, urbanísticas, económicas, etcétera. Se han hecho entrevistas, muchísimas entrevistas con industriales, lo cual nos sorprendió porque estaban muy predispuestos a actuar en estos edificios. Nosotros pensábamos que iban a decir, bueno, estos son unos locos que no querrán saber nada de nosotros, y pues sorprendentemente estaban muy por la labor de decir, oye, pues venga, si se puede hacer algo con estos edificios que a mí me está trayendo gastos, pues venga, se rehabilita, se reconvierte, etcétera. También se hizo trabajos de taller participativos con políticos, con ciudadanos, incluso pues, talleres con pues, futuros emprendedores o gente que le interesaba tener un espacio industrial para realizar bueno, pues sus actividades. De toda esta investigación, bueno, sacamos como 4 conclusiones principales. Una, que Eibar tiene un tejido social emprendedor poco cohesionado. En segundo lugar, que hay una carencia de espacios pequeños y mediano formato para emprender iniciativas económicas, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Siempre se tiende a hacer grandes equipamientos, pero no se tiene equipamientos pequeñitos donde se puedan llevar a cabo todos estos usos. Nos quedó claro que no hay una concepción clara del patrimonio por parte de la sociedad ni de los políticos, lo cual nos obligó a hacer luego un gran trabajo de pedagogía, de formación, bueno, formación educativa o como se quiera llamar, y bueno, nos dimos cuenta de la complejidad de la situación urbanística de muchos de estos edificios, por el fuera de ordenación, pero también por la segregación que se va dando en los edificios de Eibar, ya que, como son empresas familiares, pues a partir de 2 o 3 generaciones pues nos encontramos con, de repente, 25 propietarios de un mismo espacio, con lo cual negociar con la propiedad suele ser complicado. Finalmente, después de toda esta investigación, se redactó como una especie de protocolo de actuación, pues que recogía cuestiones espaciales de estos edificios, los temas de costes, cuánto costaría rehabilitar estos edificios, cómo generar un ecosistema de emprendedores con pues, asociaciones culturales, sociales, etcétera. También se habla de la financiación, cómo financiar todo esto, y también sobre los posibles acuerdos de cesión, ¿no? Llevados ya a un plano casi contractual, de cómo llegar a acuerdos entre propietarios, gente que quiere usar estos espacios y las instituciones. A la vez de toda esta investigación teórica, también se desarrolló una programación cultural, que nos sirvió como, lo que diría Bruno Latour, un dispositivo de observación. Cada acción que se iba desarrollando eran dispositivos de observación que, por una parte, nos hacía llegar a la gente, de alguna manera difundir el valor del patrimonio moderno industrial de Eibar, pero también saber opiniones, saber inquietudes de la gente, conocer gente que en el futuro podría emprender allí, etc. Bueno, después de todo este trabajo teórico y en parte práctico con las acciones culturales, vimos que era imprescindible llevar
a llevar a efecto todo este trabajo. Veíamos que, quedándose en un plano teórico, pues que no iba a ir a ninguna parte, entonces se hizo un gran intento por hacer un caso piloto donde se recogiera todo este planteamiento y se llevó a cabo en el espacio Biarrian. En la imagen veis a la izquierda es un pequeño taller, se quiso hacer este primer caso piloto en el edificio Pablo Soroa que vimos al principio. Por cuestiones de negociación con los propietarios, por cuestiones de dimensión, porque no contábamos con mucha financiación, etcétera, bueno, al final se decidió intervenir en un pequeño taller de Eibar que tampoco es que tenga un valor patrimonial increíble, pero creemos que tiene su valor. Tiene su valor. Los propietarios son una pequeña cooperativa de Eibar que se dedican a hacer llaves Allen, y quizá por el hecho de ser cooperativa fue bastante sencillo llegar a ellos, negociar, etcétera. Y lo que se consiguió fue pues, un acuerdo a 10 años entre la asociación Biarrian, formada por varias empresas y asociaciones culturales, etcétera, con los propietarios y con el apoyo de la Administración. O sea, hubo como una especie de acuerdo de 3 agentes donde las instituciones apoyaron económicamente la intervención. Los propietarios, digamos, que cedieron el espacio a un precio pactado, digamos, bueno, razonable, y pues las empresas, asociaciones que han entrado, pues se comprometen a estar allí 10 años, más allá de llevando su actividad económica, pues también generando cultura, acción social, etcétera. Creo que me van a acordar, por lo tanto, no voy a entrar en cuestiones de intervención arquitectónica, de criterios de intervención arquitectónica, pero bueno, podéis ver un poco el resultado del espacio, donde se respetaron ciertos rasgos que creemos que atribuyen valor a estos talleres y, bueno, ver ciertas imágenes de las actividades que se dan a cabo, ¿no? Pues en las horas o momentos en los que la gente no estará trabajando, pues que puede ser fines de semana, última hora de la tarde, etcétera, pues desde talleres para niños, conciertos, talleres de serigrafía, moda, cuentacuentos, teatro, etcétera, más allá de actividad económica. Por lo tanto, es un espacio que, bueno, que tiene un uso muy grande y aprovecha al máximo las oportunidades que da la arquitectura industrial. Bueno, y como ya sabía que esto iba a quedar corto, invito a todos los asistentes este sábado, que dentro del programa de Docomomo hay una excursión a Eibar, en la cual pues, habrá una pequeña introducción para ampliar un poco más todo esto que he tenido que contar muy rápidamente. Se hará un recorrido por ciertos edificios de Eibar y acabaremos en el Museo de la Industria Armera para conocer, bueno, lo que se producía en Eibar y la evolución industrial de Eibar. Nada más. Muchas gracias.